Seguimos avanzando. Bienvenido al módulo 3, inicio y conducción de la entrevista. En este módulo tenemos como objetivo que los participantes comprendan las acciones para abrir y aplicar los procesos de una entrevista de selección de manera eficaz, indagando datos y controlando la misma con el método STAR para determinar competencias de los candidatos. Vamos a iniciar con el punto 3.1, apertura y report. La apertura consiste en recibir formalmente al entrevistado, donde quizás lo vamos a conocer por primera vez y él nos va a conocer a nosotros. En esta apertura, ambos tenemos la primera impresión o impacto de la cual dependerá toda la entrevista. En la apertura es importante establecer un tono positivo y amigable que indique al candidato lo que se pretende lograr mediante la entrevista y cómo lo vamos a hacer. La apertura debe de ayudar a que el candidato se sienta cómodo, pero al mismo tiempo comunica lo que se espera de él durante el proceso de la entrevista. La apertura lleva 5 pasos importantes, los cuales voy a explicar a continuación. Saludo. Es muy importante saludar al candidato presentándote con tu nombre y el puesto que ocupas dentro de la organización. Esto ayuda mucho a establecer un clima positivo o un adecuado rapport, ambiente de confianza. Propósito. A veces parece obvio, es importante explicar el propósito de la interacción o la entrevista. Una entrevista de selección implica 3 objetivos importantes. Primero, la oportunidad de conocerse el entrevistado y el entrevistador. Que el entrevistador conozca de la experiencia del candidato y que el candidato conozca el puesto y la organización. Plan. Explicar el plan de la entrevista o las partes en las que estará dividida la misma, ya sea que se establezcan la revisión de antecedentes familiares, educativos, laborales, intereses personales, competencias, información del puesto vacante de la organización, etc. Funciones del puesto. Es necesario que el candidato conozca el puesto en particular dentro de la organización, en dónde está ubicado, de quién depende, cuántas personas tiene a su cargo y las características generales de la misma institución o empresa. Trata de explicar las principales funciones del puesto vacante, su ubicación en el organigrama, el perfil del mismo, los horarios, etc. Transición al siguiente paso. Realiza la transición a la siguiente parte de la entrevista, ya sea los antecedentes familiares, educativos o laborales, según lo hayas planeado. Esto sugerirá al candidato el tipo de información que estás buscando. Puedes lograr apertura de la entrevista siguiendo los pasos clave del siguiente formato de apertura de la entrevista. Como puedes ver, tienes una lista de chequeo para abrir la entrevista. Formato de apertura de la entrevista, ya lo hemos visto en tu guía de entrevista. Un ejemplo muy sencillo lo puedes ver en este texto para abrir y establecer un buen rapport. Buenos días, mi nombre es Joaquín Pérez, ocupo el puesto de director de recursos humanos. El propósito de nuestra entrevista es conocernos, conocer un poco más de tus antecedentes educativos y experiencia y ayudarte a que conozcas un poquito más del puesto y de la organización. Después revisaremos tu experiencia laboral, de la cual te haré preguntas específicas para conocer más sobre tus capacidades. Posteriormente te platicaré sobre el puesto y la organización y contestaré las dudas que tengas al respecto, de tal manera que ambos tengamos la información suficiente para tomar la mejor decisión. Estaré tomando notas, espero no te moleste. Como primer punto, te explicaré las funciones esenciales de este empleo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Es de suma importancia que en el proceso de la entrevista se cuide el ambiente, que sea cordial, tanto física como psicológicamente. Por establecer rapport de manera física, entendemos que la entrevista debe llevarse a cabo en un lugar privado, confortable, sin ruidos y sin interrupciones, libre de presencia de otras personas. Y hablamos de establecer rapport psicológicamente cuando nos preocupamos porque el clima de la entrevista sea ameno.
sin recelos, temores, sin presiones de tiempo o imposiciones. Cuando se establece de manera adecuada, va a disminuir la ansiedad del entrevistado para que se pueda comportar de modo natural. Hay comportamientos y actitudes que contribuyen a establecer un rapport, como ser cortés, escuchar con atención, aclarar la confidencialidad de la información, etc. Preguntas para establecer rapport. Puedes utilizar cualquiera de estas. ¿Tuvo problemas para estacionarse? ¿Le costó trabajo dar con la ubicación de la oficina? ¿Le tocó un buen clima al venir acá? Yo en lo personal utilizo mucho la pregunta número 2. Vamos a ver un video de cómo se establece el rapport en este ejemplo con este experto entrevistador. ¿Sí? Espero lo disfrutes. Regresamos después del video. Buenos días, bienvenido. Soy Antonio Ruiz, el técnico de recursos humanos del hospital. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. ¿Sí? Nada, siéntate, por favor. ¿Has tenido algún impedimento para llegar hasta aquí? No, he llegado bien porque antes llamé a su secretaria y me dio unas indicaciones muy prácticas. Además, el autobús que llega hasta la puerta del hospital pasa precisamente delante de mi casa. Nada, me alegro. Ha sido toda una suerte. Llámame de tú, por favor, que no soy tan mayor, aunque nos llevemos algunos años. O sea, que vives por el centro. Sí, cerca de la Plaza Central. Mi familia vive allí desde que llegó a España. ¿De dónde es tu familia? De Caracas, en Venezuela. Yo ya nací aquí, pero mi hermano mayor también es venezolano. Pues eres muy afortunado, porque la zona donde vives es de mis preferidas. Yo voy algunos domingos a tomar el aperitivo a esa plaza. Hay un bar que me encanta, El Sol. No sé si lo conoces. No, yo es que no suelo frecuentar mucho los bares de la zona. Yo soy más del polideportivo. Pues yo debería seguir tus costumbres y volver al gimnasio. Pero bueno, enséñame tu currículum, por favor. Sí, bueno, he traído 2 copias y los certificados correspondientes. Muy bien. ¿Quieres algo, un refresco, un vaso de agua? Un vaso de agua estaría bien. Muy bien. Pues vamos a ver tu currículum.